La creación del ser humano es un misterio que se responde mediante un ser divino, formándonos en una sola imagen y semejanza. Sin embargo, la realidad con frecuencia es decepcionante. Mero, que significa parte, y melia, extremidad, dándonos a entender que la ausencia de una o varias extremidades, como por ejemplo las manos o todo el antebrazo, 3 o 4 dedos que no estarán ahí. Y también ocurre con los dedos de los pies, pero descuida, la meromelia se desarrolla recién nacidos por algunos factores. Factores genéticos, como cromosomas anormales, trastorno genético, genes mutantes, como la braquidactilia, es decir, una malformación genética que causa dedos más grandes que otros. También está la osteogénesis imperfecta, o como lo llaman, huesos de cristal. Factores ambientales, como la talidomida, un fármaco usado entre 1957 hasta 1963 como un calmante. Actualmente no se usa, o lo cambiaron de nombre. Isquemia, una alteración, sobre todo si es vascular, impedirá que se bombee sangre correctamente. Cocaína, el consumo de coca en una mujer embarazada hará que el recién nacido tenga meromelia, y no solo eso, también microcefalia, crisis convulsiva, deformidades físicas, hasta alteraciones respiratorias. Todo eso se debe a los efectos tóxicos de la cocaína cuando se une a los tejidos fetales, y también provocando arritmia cardíaca en el feto y después muerte súbita. Así que ya sabes, chicas, si quieres ser madre, no te drogues, y más vale que le hagas un chequeo a tu hombre. Uno nunca sabe. Los suplementos como la vitamina B6, B12, C y zinc previenen anormalidades congénitas. Consúmelos si uno de ustedes tiene esos factores y no lo quieres dejar, por el amor. Y si es muy tarde, hay cirugías, tratamientos, hasta prótesis que pueden ayudar al niño a tener una vida normal. Y si no tienes economía suficiente para todo eso, ¿por qué tienes hijos? Su origen teratogénico, es decir, provoca defectos congénitos en el feto. La ausencia de huesos hace que las extremidades sean reemplazadas por nada, y aunque no lo creas, la focomelia fue creada accidentalmente por los humanos. En 1950 se vendió un fármaco para aliviar los vómitos de mujeres embarazadas. Llegaba a aliviar el dolor, pero no alivió saber que sus hijos nacieron con focomelia, amelia y dismelia. El fármaco, conocido como talidomida, afectaba el feto con irradiación, haciendo que las células mueran, y las pocas que hay se alejan del centro del cuerpo del feto, ocasionando que algunas células formen dedos donde no debería haber. Todo eso se le conoce como diferenciación celular, implicando que los tejidos esqueléticos no tengan la masa suficiente. Por esa razón se dejó de vender, o eso parece. Las mutaciones genéticas hacen que de 20.000 niños uno nazca con la enfermedad. Las complicaciones se generan en la cara y extremidades, como no tener pulgar, ya sea de las manos o los pies. Clinodactilia, o sea que tenga pulgar pero deforme. Microcefalia, o sea la cabeza del niño es significativamente más pequeño. Mandíbula pequeña, tumores, exoftalmos, para que te des una idea es más o menos esto. Orejas pequeñas, cataratas y labio palatina. Por eso no consumas todo lo que veas.
Esta enfermedad cualquier recién nacido puede tener. Consiste en tener un dedo de más, o sea, 5 más 1, 6 dedos. Ya sea en la mano, pie o ambas extremidades. Aunque todos los bebés son potenciales a esta enfermedad, también la genética puede jugarte en contra. Por eso antes de ver una cara bonita, primero chequéate en la genética. Aún así, antes del nacimiento se puede saber si tienes enfermedad. Y después del nacimiento se lleva a cabo la cirugía. Y si no tienes dinero suficiente, ¿por qué tienes hijos? Sé que es corto, pero es para que agradezcas que naciste sana y en Perú. ¡Un récord! Seguimos con el tema de los dedos, pero en vez que haya uno de sobra, 2 o todos los dedos nacen unidos. Las causas pueden ser hereditarias o la genética teniendo un papel importante. Sin embargo, cualquier niño puede nacer con la enfermedad. Existe cura, pero a veces no se puede operar por la sencilla razón que se forma un solo hueso al estar unido. Y como si la vida te odiara, la enfermedad viene con defectos congénitos en el cráneo, la cara y los huesos. Ya que es corto, pero es para que sepas que tuviste suerte. O también conocido como enanismo. Durante el nacimiento los huesos largos se acortan simétricamente mientras la columna vertebral se mantiene normal. Todo eso a causa de alteraciones cromosómicas. Pero antes que me digas de qué estás hablando, te apuesto que tú ni siquiera sabes qué dices. Tranquila chica o chico, déjame explicarte. Para empezar, el ser humano tiene 46 cromosomas organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen información genética de un ser vivo. Y para que surja esta enfermedad tiene que provocarse por la mutación del gen del receptor 3 ubicado en el cromosoma 4, encargado del crecimiento de fibroblastos, que a su vez es encargado del crecimiento de los huesos largos. Debido a la mutación, la formación de cartílago se malforma por la calcificación acelerada, impidiendo que los huesos crezcan normales. Sin mencionar que esta enfermedad viene con enanismo rizomélico, hiperlordosis, braquidactilia, macrocefalia e hipoplasia. Y si aún así no entendiste nada, ya es tiempo de abrir tu libro Coquito. Ya hace falta una repasada. La estatura máxima en hombres es de 130 centímetros y en mujeres 124 centímetros. Lo que no impide que pueda dar a luz por cesárea y bebés con su misma enfermedad, ya que es hereditaria. Lo más extraño es que a pesar que no tengas antecedentes familiares, puedes llegar a tener hijos con acondroplasia. Pero si no lo aceptas, hay operaciones de alargamiento de tibias, perones, fémures y húmeros a niños entre 9 a 11 años, de hasta 35 centímetros más. Sin embargo, eso no evitará que sufra algunas complicaciones, así que hay que aceptarlo. Muchas gracias por ver el video, sígueme en Instagram. Y recuerda, para una perfecta creación se requiere mucha imperfección.